Noche en el estudio del financiero Bloomberg nos acompaña Luis Álvarez, director de Bloom Marketing, y también Mercedes Baltasar, especialista en manejo de crisis y socia de Meraki México. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Blanca. Sin duda, una semana muy complicada. Bueno, tengo que decir feliz viernes. Gracias a Dios. Llegamos al viernes. Creo que sobrevivimos al viernes. Podremos con el resto de enero, al menos. Claro, no sabemos si los próximos 4 años podrían ser así. Esto hay que tomarlo día a día. Ha sido impresionante. Creo que ni en el escenario más loco nos pudimos imaginar la primera semana de la presidencia de Donald Trump. Claro, ha firmado más órdenes ejecutivas que yo recuerde que muchos presidentes de Estados Unidos. Totalmente. Es que hay que demostrar que el señor las puede todas, ¿no? O sea, yo no sé qué va a hacer si en un mes acaba de firmar tanta orden ejecutiva, qué va a hacer el resto de los 4 años. ¿Se dedicará a jugar golf o no sé qué? Pero bueno, ¿por dónde quieres empezar? Pues no sé, Mercedes, ¿por dónde empezamos? Yo creo que lo importante y lo que más ha llamado la atención en México y el mundo, pues es este tuit, esta orden ejecutiva donde dice Donald Trump: el muro que quiero construir entre la frontera entre México y Estados Unidos no solamente se va a quedar en un compromiso o una promesa de campaña, hoy va a ser una realidad, y reitera que México lo va a pagar, Mercedes. Sí, totalmente. Es una cosa que como internacionalista nunca se había visto, que de forma inmediata y con canales tan poco oficiales se esté haciendo política y se estén tomando decisiones y se estén tomando como reales, ¿no? Hoy por hoy, además, pues en la noche, que es más o menos cuando el señor agarra su Twitter, se pone después de la novela a tuitear sobre lo que le molesta, nos vamos enterando de la agenda que viene al día siguiente. Claro. A México nos pone en una situación muy complicada porque ya habíamos tenido desde la semana anterior como estos buenos ojos hacia la reunión el 31 y pues obviamente sin tener planes en lo absoluto se quedaron en el mejor escenario pensando que iban a llegar a un escenario pues mucho más tranquilo, negociador, donde además iban a contar con el apoyo de Canadá, y resulta que en una semana y media se terminaron todas esas expectativas. Entonces nos quedamos en el mejor escenario y este escenario cambiante nunca lo consideramos siquiera. Claro. Y la estrategia se tuvo que hacer sobre la marcha y pues para variar en un inicio fue demasiado lenta, ¿no? Tuvimos una respuesta prácticamente 9 horas después del tweet sobre qué iba a pasar y fue una respuesta ambigua, tratando de integrar ambas plataformas. El mensaje del presidente se da también vía Twitter, es demasiado ambiguo cuando tenemos ya a 2 secretarios allá disque negociando y pues bueno, el resultado fue trágico, ¿no? Una tragicomedia. Aquí hay que destacar la falta de oficio diplomático. El problema aquí ya viene de tiempo atrás. Cuando Donald Trump anunció su campaña, lo primero que dijo: los mexicanos son violadores, son criminales, nos traen sus problemas, o sea, son lo peor del mundo. No hubo respuesta de México. Cuando Trump dijo voy a levantar un muro, no hubo respuesta de México. Cuando vieron que Trump estaba creciendo en las encuestas, en lugar de confrontarlo, lo invitan a México y lo hacen ver presidencial. Y ahora, que ya es presidente de los Estados Unidos, ponen de secretario de Relaciones Exteriores a una persona que no tiene absolutamente ninguna experiencia y lo demostró. O sea, no supo ni a qué se metía, ni qué es lo que iba a pasar. No hubo planeación, no hubo estrategia, no hubo diplomacia. Estamos viviendo tiempos de diplomacia por tuit, lo cual es impresionante. Claro. O sea, eso nunca lo habíamos visto. Yo también soy internacionalista y es increíble lo que está pasando. ¿Y qué está sucediendo aquí? O sea, México no había enfrentado una crisis así desde 1847. 1847. Cuando fue la intervención norteamericana, cuando Estados Unidos, exactamente, cuando todavía estaba Gómez Morín, era nuestro presidente. Que no por mucho perdimos gran parte del territorio. Perdimos más de la mitad del territorio mexicano. La segunda crisis, estamos hablando cuando los norteamericanos llegaron al puerto de Veracruz en 1918. La otra fue la expropiación petrolera. Creo que nunca habíamos tenido tanta tensión entre México y Estados Unidos desde Cárdenas. La gran diferencia aquí está, por ejemplo, Cárdenas tenía oficio diplomático, había gente preparada a su alrededor. Los tomadores de decisiones. Y los tomadores de decisión
pusieron una postura frente a Estados Unidos y eso siempre ha sido un ejemplo. Esto se perdió desde hace tiempo. O sea, la relación con Estados Unidos, más que diplomática, se convirtió en un tema transaccional. Y la diplomacia no significa relaciones públicas, no es un tema de, ay, mira qué guapo te ves, señor embajador. No, va mucho más allá. Estamos hablando de que México, el país con el que tiene más interés en el mundo, es Estados Unidos. El problema que ha tenido México también es que toda su atención le enfocó a Estados Unidos. Sustituimos el tema de la dependencia económica con el petróleo, lo sustituimos por la dependencia económica con el NAFTA, con el TLC. ¿Y qué está sucediendo ahora? Ahorita estamos cosechando todos esos problemas. ¿Cuáles son? Nunca pensamos que tuviéramos un presidente populista y racista en Estados Unidos, que está atacando directamente a México, y nunca pensamos que nuestro gobierno no tuviera siquiera, y esto lo hemos discutido más de una vez, un plan de crisis, no tiene un plan de manejo de crisis. Y ahí te va, ahorita yo lo que sí te puedo decir es lo siguiente, está sucediendo lo mismo con el gobierno mexicano que pasó en 1985 con el terremoto. Cuando es el terremoto del 85, el gobierno mexicano no pudo responder, no tuvo respuesta. Fue la sociedad civil la que se organizó y respondió. Hoy tenemos a Carlos Slim intentando dar rumbo. Algo que no hizo el presidente de México. El presidente de México no ha dado una rueda de prensa para explicar qué está pasando. Claro, y un punto importante que tocas, también, Mercedes, quiero preguntarte, lo bueno dentro de lo malo de todo este tema de Donald Trump y sus constantes amenazas, que hoy ya no son solamente amenazas, ya son hechos consumados. Son hechos consumados, así pues, es. Lo único bueno, creo yo, y si ustedes también coinciden conmigo, es que ha logrado una unidad nacional. Sí. Hoy veíamos a senadores, incluso Andrés Manuel López Obrador diciéndole a Enrique Peña Nieto, estamos contigo. Al final creo que pasa un poco como, voy a hacer una analogía un poco burda, ¿no? Como cuando hablan mal de tu familia. Es como que yo puedo hablar mal de la tía, pero usted no. Claro. O sea, podrá ser un burro, pero es mi burro. Es un poco, esa es una oportunidad que el gobierno debería de aprovechar a partir de ahora en términos no solo de la comunicación, sino de la estrategia, de empezar a dar un rumbo. La conferencia que vimos hoy de Carlos Slim fue algo inédito, en la historia al menos del ingeniero. Decían, es como el tío que viene y te dice, bueno, tus papás se van a divorciar, no te preocupes, yo te puedo ayudar. Yo te puedo ayudar. Aquí hay un tema, y es por eso que hago la comparación con el terremoto del 85. Es una situación que está amenazando a miles, a millones de mexicanos, en cuanto a empleos, en cuanto a economía, la forma de vivir que hemos tenido, digamos, desde los 90s. O sea, los que crecimos en las crisis de los 70s, 80s, 90s, sabemos lo que es una crisis. Claro. Ya no nos la platican. Ahorita todos los que vivimos pasamos por eso. Teníamos un rato que no teníamos una crisis así. Y aquí lo impresionante es esto, está unificando al país, o sea, pero se están organizando los estados, se están organizando los ciudadanos, los empresarios, los empleados, todo el mundo se está organizando. El gobierno de México no tiene control sobre eso. Y esa es la gran diferencia. O sea, el problema, por ejemplo, el mensaje que mandan hoy. Hoy hablamos Trump y Peña. ¿Y de qué hablaron? Es que no les podemos decir. Es que las conversaciones del muro no las vamos a comentar en público. Son alérgicos. El gobierno de México es alérgico a la transparencia. Fue el mismo conflicto que hubo cuando vino la visita a Trump. Es que lo hablamos en privado. Pues sí, el otro ya lo está divulgando. Claro. Y tú te quedaste como... Sin embargo, sí creo que a partir de ahora se puede hacer o plantear una estrategia justo contemplando este peor escenario. Así es. Y el peor escenario sin volvernos fatalistas, ¿no? Y en términos solamente de estrategia de gobierno y de cómo vamos a ir comunicando paso a paso. Porque hay que enfrentar cosas que podrían suceder. Podría suceder, diría yo, casi inminente la salida del NAFTA o romper el NAFTA como lo conocemos, ¿no? Al final del día, parte de la inexperiencia de Trump hace que los republicanos lo muevan hacia su agenda y ese es el ejemplo del 20% a los impuestos, que de pronto si solo lo escuchamos suena a una alerta terrible, ¿no? Va a haber un 20% de impuestos a importaciones. Ok, tranquilos, las importaciones las pagan de este lado. Claro. ¿No? Y además ahí tocaste un punto importante, Mercedes. Creo yo que mucho de la estrategia de Donald Trump es dar mensajes sin saber exactamente si son viables. Exactamente. Por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio no va a permitir un gravamen del 20% a las importaciones. Y esto no solo se va a México. O sea, cuando llegó la embajadora nueva de Estados Unidos a la ONU, llegó a regañar a todos y a decir que como Santa Claus iba a tener su lista de los países buenos y los países malos. Nikki Haley. No tienen idea de sus alcances y límites. Entonces creo que para México sí abre la oportunidad. Recientemente hubo un foro de académicos en el Colegio de México donde hablaban de las posibilidades que detona la posible salida del NAFTA, que es hablar de
fortalecer una industria interna, de empezar a hacer la tarea que a lo mejor nos tardamos 20 años, claro. pero que probablemente Ya era ahorita hora. podríamos empezar a hacer. ¿Qué sería fabuloso de mi parte en términos de comunicación? Que empezáramos a ver un mensaje consistente, que gobierno federal aproveche este espaldarazo, o sea, porque al final lo que pasó hoy de Slim sí es un espaldarazo Claro. directo a Peña, cuando todo el mundo sabe que hay roces por temas de comercio y de negocios. Incluso por la reforma en telecomunicaciones. Exactamente. Y hay un detalle ahí, o sea, es a lo que iba un poquito al principio de la intervención. Por un lado, toda crisis representa oportunidades, Claro. representa cambios muy severos. México tiene que tener cambios muy severos. O sea, nosotros sustituimos el petróleo por nafta. Entonces, todo lo que era de riqueza petrolera, ahora vamos a venderle al mercado norteamericano. No vamos a venderle coches, aguacates, etcétera. Y nunca volteamos al sur, nunca volteamos a Asia, nunca volteamos a Europa. ¿Sí? Y todo nuestro foco fue ahí. México tiene ahorita el potencial, Claro. tiene la capacidad instalada, tiene el talento. Y dos, si Trump cumpliera su promesa de deportar a cuanto mexicano se encuentre en la calle, Tampoco es tan malo. tampoco es tan malo, porque nos van a llegar ingenieros, nos van a Claro. llegar doctores, nos van a llegar gente muy la mejor capacitada, educación, con la mejor claro. educación. Que era un poco lo que hablaba hoy por la tarde Slim, ¿no? Es decir, la Exacto. gente que está de ese lado no es gente que haya decidido en la cena. Y si nos vamos de embarazados mañana. Exacto. Y hay dos actores grandes que no hemos puesto sobre la mesa o que no hemos hablado esta semana. Unión Europea y China. Así La es. Unión Europea y China se están juntando. Hubo ya una llamada esta semana Así es. entre Merkel y el presidente chino, Lee, así de, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacerle frente a Trump? Claro. Y un mensaje ya directo del gobierno español, el gobierno alemán, diciendo, nosotros seguimos con México y nosotros vamos a seguir apoyando e impulsando la economía mexicana. Y no es tanto por México. Así como Trump quiere utilizar a México como un ejemplo para el resto del mundo, Claro, de qué el les resto puede del pasar a mundo los demás. puede utilizar a México como un ejemplo de no. Claro, por Así es. supuesto. Aquí parte del problema está la falta de estrategia del gobierno mexicano. No hay una estrategia y no la han tenido y siguen sin estrategia. Esperemos que ya. Bueno, yo digo... Es un buen momento. Es un buen momento, pero yo creo, ya la administración de Peña, lo hemos dicho también aquí, ya está en piloto automático, le quedan 2 años, ellos ya están pensando en la sucesión presidencial, ya se quieren salir, ya la bronca que tenemos ahorita con Trump, alguien más la va a asumir. Y eso queda clarísimo, no están haciendo nada. Y es un problema, o sea, tienes a alguien que no tiene experiencia diplomática intentando lidiar con la mayor crisis diplomática que hemos tenido en generaciones. Perfecto. O sea, no hay otra forma de llamarlo. No están llamando a la gente que realmente ha vivido esto. Por ejemplo, una Rosario Green, que digo, la señora ya está grande, pero la señora es alguien brillante que conoce todo esto. Yo ya le hubiera hablado. Perfecto. La tendría de asesora. ¿Por qué no están haciendo eso? No lo sé. Mercedes. Bueno, yo sí creo que todavía no sabemos qué viene en los siguientes 2 años, ¿no? Lo dijo Paul Krugman también esta semana, hablando específicamente del caso mexicano, de ahorita la administración que está en Estados Unidos son niños chiquitos con armas cargadas. Así es. Es una descripción que lo pone perfectamente y que además abre la discusión a un posible impeachment, que no es que uno lo desee y no es decir el mejor escenario, pero sí creo que el escenario va a ser incierto los últimos 2 años y van a tener que implementarlo. Si hubiera un impeachment, México entero va a estar echándole porras. El problema va a ser que no creo que pase eso rápidamente, a menos de que Trump no tenga una becaria dentro de su oficina y salgan las fotos en Twitter. No lo veo muy difícil el Preguntémosle a impeachment las todavía. rusas. Sin embargo, no descarto. Exactamente, Luis Álvarez y Mercedes Baltasar, gracias por estar esta noche con nosotros. Los vemos el Muchísimas próximo gracias. viernes, que seguro vamos a seguir hablando del tema de Donald Trump. Definitivamente. Y yo le probable. recomiendo a toda la gente que nos está viendo, tomen tequila. Hagamos patria, tomen tequila. Ahora sí, les damos permiso de que se tomen tequila, mezcal por Lo que litros, quieran. hectalitros, lo que De quieran. las 12 en adelante. Se la creo que merecen. sí. Ya Además, hoy todos es nos lo viernes. merecemos. Exacto. Es viernes. Perfecto, gracias chicos, los vemos el próximo Muchísimas viernes. gracias. Gracias, Blanca. Ahí lo tiene usted, vamos a un breve corte comercial, pero ya volvemos con más. No se